Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Sé que hay varias zonas con lluvia ahorita y bueno, agradecemos el esfuerzo y el interés. La intención de esta conversación es justamente eso, dialogar en torno a algunos conceptos que ya vienen tiempo, de alguna manera madurándose, gestionándose, pero que siempre es bueno traer nuevamente a la actualidad, sobre todo ahorita en el marco de la convocatoria del Salón Nacional de Coexistencia, convocado por Espacio Ana Frank, y que nos permite profundizar en algunas cosas que dentro de nuestra cotidianidad, muchas veces apresurada, atropellada, pues van quedando relegadas. Es el caso de los conceptos como coexistencia y diversidad. En 2019, surgió la idea de hacer una publicación con las miradas de distintos especialistas sobre este concepto, que es la coexistencia. Porque si estamos convocando a ilustradores, a fotógrafos, a diseñadores a materializarla en una imagen, hacer esa traducción de la idea, que muchas veces es abstracta, a una imagen concreta, específica, que comunique, que exprese, nos pareció importante mostrar esa amplitud del concepto. Fue así que convocamos a historiadores, educadores, artistas, biólogos, psicólogos y reunimos embajadores y reunimos 10 miradas en torno a la coexistencia. Y sale esta publicación, Visiones de Coexistencia, y quiero, para introducir un poco, para que vean la amplitud de este concepto, cómo la fueron pincelando estos entrevistados. El historiador Bernardino Herrera, por ejemplo, afirmó que la civilización comienza con un acto de coexistencia. No es posible imaginar la civilización si no nos ponemos de acuerdo y coexistimos. Eso lo dice desde la mirada histórica. Desde la mirada más organizacional y fundacional, entrevistamos a Dita Cohen, cofundadora de Espacio Ana Frank, y me pareció muy interesante y muy reveladora esta afirmación. Ella dice: mientras exista la coexistencia, existe esperanza. Fíjense lo bonito de vincular coexistencia y esperanza. Cuando nosotros tenemos esperanza, se lo han preguntado también a historiadores del arte, a curadores, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve detenerme frente a una imagen a contemplarla? Y John Berger, este historiador, curador del arte, él dice: muchas veces el arte no sirve para nada. Muchas veces lo que el arte genera es una conmoción interna, una sensibilidad, un sacudón, las reflexiones, las ideas, y cuando esto sucede, es capaz de generarse en el individuo una esperanza. Y la esperanza sí es peligrosa. La esperanza sí es un motor, la esperanza sí tiene la posibilidad de impulsar y generar esos cambios. Entonces, esta afirmación de Dita Cohen de que mientras exista la coexistencia, existe esperanza, nos ilumina también en torno a la aplicación de este concepto. Yael Goldman es una periodista y trabaja también con las personas, ayudándolos, motivándolos, es una influencer, y ella dice: la coexistencia no es una declaración, es un aprendizaje. Me pareció interesante porque marca que la coexistencia sigue en desarrollo. Nosotros podemos creer que si es una declaración y yo digo yo coexisto, allí se acaba. No, es un aprendizaje, y como aprendizaje se actualiza, es continuo. Y lo dice justamente desde la práctica. La intención de estas entrevistas era también como aterrizar y ver desde distintas ópticas cómo puede ser entendido y aplicado este concepto. Félix Tapia, biólogo, nos preguntamos con él cómo es la coexistencia desde la biología, incluso desde nuestro organismo, donde están coexistiendo, pudiésemos muchas veces pensar que están en batalla, pero más bien están coexistiendo microorganismos, gérmenes, bacterias, nuestros propios órganos, el fluido que está en nuestro organismo, nuestras emociones, nuestras hormonas, y ya sabemos toda la química que se produce allí. Entonces le preguntábamos desde la biología
cómo entender, cómo aterrizar este concepto. Y él decía que la coexistencia no solamente es posible, sino que es necesaria. Vemos que en nuestro organismo y en los seres vivos es asimilar la vida a partir de la necesidad. Para que haya vida tiene que haber coexistencia, y muchas veces entre disímiles, entre cosas que podemos considerar antagónicas. Mireya Lozada, psicólogo, le preguntábamos por el tejido social y lo traíamos más al contexto venezolano, una sociedad que podemos muchas veces se ha calificado de polarizada, de fragmentada, en conflicto. ¿Cómo hacer posible la coexistencia en la sociedad venezolana? Y decía, coexistir es compartir una red de relaciones, compartir una red de relaciones, y entender que desde relacionarnos y tener la voluntad de relacionarnos con el otro, pues justamente vamos a compartir ideas y vamos a poder buscar ese fin común, enfocarnos más en lo que nos une. ¿Sí? Si yo les preguntara a todos ustedes qué quieren hoy para el país, estoy segura que coincidiríamos en muchas propuestas, en muchas ideas, que si preguntáramos qué cosas no nos gustan y si viéramos más lo que nos divide o lo que nos separa. Ella lo veía más desde la psicología, incluso desde la coexistencia de nuestras emociones. Entender, asimilar que la tristeza, el duelo, la alegría, la euforia, la pasión, son emociones, son sentimientos que están coexistiendo en nosotros a lo largo de nuestra vida en distintas etapas. María Teresa Bulto hablaba de la coexistencia desde una visión histórica, pero también desde una visión comercial. El comercio, el intercambio de bienes y de productos empezó también y es el germen de una coexistencia, no solo entre individuos, sino también cultural y entre países. Los puertos fueron y son un nicho esencial para coexistir y para entender a ese que muchas veces consideramos extranjero, consideramos el otro, el de afuera, pero que tiene algo que traernos, que tiene algo que darnos y que nosotros también empezamos a intercambiar. Entonces, entender la coexistencia como intercambio. Román Nadal, desde la diplomacia, desde el ejercicio de las relaciones internacionales, coexisten los países, coexisten los pueblos, coexisten las naciones. Es necesario ponernos de acuerdo para entendernos, si no, siempre estaríamos en guerra, siempre estaríamos en conflicto. Y él decía que no puede haber coexistencia si no hay respeto a los derechos humanos. Entender los derechos humanos como la base del respeto de la dignidad humana y de la dignidad entre países. Entonces, fíjense cómo se va moviendo entre distintas áreas, entre distintas disciplinas. María Fernanda Madrid, que lo veía más desde la educación y también desde la parte social y comunitaria, hablaba de que el resentimiento es el peor principio para construir sociedad. Aquí más bien lo estamos viendo desde los peligros, desde las acechanzas, desde los riesgos de quebrantar la coexistencia dentro de la sociedad, que también es algo, una invitación para estar alerta. Y Silvio Miñano, también desde la diplomacia, pero también desde la poesía, consideraba que la coexistencia es el único futuro de la humanidad. Fíjense el puente con Dita Cohen, con la esperanza y el futuro como posibilidades, como hojas en blanco que están allí para que nosotros tracemos nuestras ideas y construyamos, sin olvidar el pasado. Por eso también están las visiones más históricas. Y Gustavo Hernández, que está aquí, que nos acompaña, lo veía desde la parte reflexiva, pero también educativa, y ponía el foco en la incertidumbre, ponía el foco más que en los riesgos, en las propias dinámicas de la coexistencia, y decía, lo más afortunado de la coexistencia es que no sabemos cómo va a terminar. Son puntos suspensivos. Así como la coexistencia abre una invitación, también deja puntos suspensivos para que nosotros nos dejemos sorprender, nos dejemos encantar por esas posibilidades, por esos caminos y por esa diversidad que abre la coexistencia. Desde estas miradas vamos a conversar hoy. Quería hacer como este recuento y quería empezar justamente con Gustavo,
desde esa incertidumbre y desde esa dinámica, porque Gustavo tiene la particularidad que desde la educación y desde la comunicación ha transitado con distintas audiencias, con distintos grupos, con distintos públicos que van desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos y muchos más adultos. Entonces, quería, Gustavo, que conversáramos un poco sobre la incertidumbre y la coexistencia, sobre esas dinámicas que se dan en el seno, pues, de la sociedad. Me río por algo, ¿no? Porque Joana me ha sorprendido hoy. La incertidumbre. Y eso forma parte de la vida, la incertidumbre, porque yo preparé 10 minutos exactos y tiene tantas tachaduras que le mostré a Lorena para ir leyéndolo de manera muy académica frente al podio. Pero me gusta así también que ocurran las cosas, ¿no? De esta manera más dialogal, más de intercambio. Aquí está Lorena, que también es muy grato verla hoy acá. Y a ti, por siempre, estimular esa incertidumbre. Pero sí quiero aprovechar algo acá en esta reunión, es de leerles y comentarles, ¿no? Pero no me voy a... Vamos a leer y comentaré con Lorena y con Joana y después lo hará Lorena, porque así entendí esta parte. Y así me gusta que sea. Y así me gusta verlo desde acá, todos que están aquí reunidos desde este punto, ¿no? Sentados y también para que reflexionemos juntos sobre el tema. Más en la era digital que estamos viviendo, ¿no? Yo en cierta forma, de manera inconsciente, yo tengo una relación muy cercana con la poesía y con una persona que quiero mucho y que me es muy amigo desde hace muchos años, desde que estudiaba en la Escuela de Arte Mención Cine, que es Rafael Cadenas. El Cervantes Rafael Cadenas, ¿no? En su momento, cuando recibe el premio Cervantes, decía que soy muy amigo de las citas porque refuerza cuanto pienso y casi siempre viene de alguien con autoridad. En esta ocasión yo me voy a apoyar en algunas de las anotaciones de Rafael Cadenas. Le diré a Rafael, ya que estamos en un ambiente más cercano. Y me permitiré ir llegando poco a poco, porque también te voy a poner a ti en incertidumbre. Excelente. Porque no te voy a responder inmediatamente. Para ir gradualmente con Lorena, porque Lorena y yo sí estamos. Y Verónica, ¿cómo estás, Verónica? Pensa. Un abrazo desde acá. Muy bien, gracias. Desde Venezuela. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Y comienzo mi diálogo con las anotaciones de Cadenas, este viaje importante, con la primera anotación que él dice: ¿qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? Y yo le respondo a Rafael: ¿qué se espera de la coexistencia sino que haga más vivo el vivir? Entonces, voy a ir a la siguiente, ¿no? Que es la tercera, que es, Cadenas dice: la sociedad moderna condenó hace tiempo al hombre de letras, al hombre de la pasión por las palabras, a un destierro creciente, pero al mismo tiempo ha perdido la voz. No puede expresarse, carece de lenguaje, cuenta con clichés, estereotipos, ruidos. Anotaciones. A mi juicio, la esencia moral de la coexistencia es la libertad de comunicar. La relación entre libertad y comunicar es un momento vital y hasta crucial, porque supone externalizar, sacar de adentro hacia afuera, hablar pura. Impresiones y sentires, trascender los signos del newspeak, barbarie y banalidad. Y aquí viene algo importante sobre la responsabilidad de la libertad de comunicar. Nos cuenta el filósofo Fernando Savater que la libertad de expresión es maravillosa,
Pero si en un teatro lleno alguien se levanta y por broma grita fuego, fuego, y causa una estampida en la que mueren 4 o 5, pues le pediremos responsabilidades, a pesar de que cuando gritó hizo pleno uso de la libertad de expresión. Y esta parte, para que luego entre y intervenga también la compañera Verónica y Lorena. Aforismo de Cadenas: vivo desde la ignorancia radical. Esta ignorancia radical que nos confiesa tajante Cadenas no supone que no sabemos nada, sino que queremos saber del otro para luego honrar el espacio de compartir el consaber. Vivir en la ignorancia radical es asumir la expresión socrática "solo sé que no sé nada", que no significa que somos una suerte de recipiente vacío a la espera de información. Apreciemos este diálogo de la serie española Merlí, entre Joan, hijo del profesor Merlí, y su mamá Carmina. Ella termina aceptando el principio socrático: solo sé que no sé cómo entender esta era digital. Veamos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Jugar con mis amigos. ¿Y qué aprendiste? Nada, nada. ¿Y para qué te mando a la escuela entonces si no aprendes nada? Mamá, ¿tú te acuerdas de todo lo que aprendiste cuando eras chiquita? No, respondo teniendo una de sus salidas desconcertantes. Entonces, ¿por qué tengo que aprender algo que se me va a olvidar? ¿Sí? Esas son las preguntas infantiles cargadas de sabiduría e ingenuidad que tanto desconciertan a los adultos. Bueno, le dije, porque así tendrás cultura general y la usarás cuando la necesites. Cuando necesites saber algo, lo buscaré en internet. Te lo dejo, Lorena. O a Verónica. Buenas tardes, Verónica, mucho gusto. Encantada. Buenas tardes, un gusto igual. Encantada. Bueno, siguiendo el tono de la incertidumbre de Joana, del profesor Gustavo, nosotros somos buenos amigos de la Universidad Católica y hoy teníamos el gusto de estar reunidos acá gracias a la invitación de Elizabeth, la invitación del espacio Ana Frank, muy agradecida por ello. Y partiendo de lo que dice el profesor Gustavo, yo quisiera hacer alusión propiamente a lo que a mí me convoca acá y que me ha reunido con ustedes y que estoy segura que interesa también bastante a la profesora Verónica: la diversidad, ¿sí? Yo quisiera partir de unas líneas de un texto que seguramente ya han leído, que tuve la honra, la oportunidad de compartir con ustedes para la sala, ¿no?, la exposición. Quisiera partir de unas líneas para permitirme una breve disertación. La diversidad lleva consigo una resistencia a lo uniforme. Y esto tiene que ver con estos tiempos contemporáneos que están acentuando con tanta fuerza la diversidad. La diversidad, de paso, llama o resguarda etimológicamente este sentido de volver a mirar, girar, ver de nuevo, y también resguarda un sentido de abundancia. Luego, cada vez que volvemos a mirar, giramos, algo abundante nos espera. Y la diversidad apunta precisamente a la abundancia, a la exuberancia de todo lo que existe, que ahora, renunciando a lo uniforme, podemos ver, queremos ver, amorosamente queremos voltear a ver. Por eso decía, lleva consigo la diversidad una resistencia a lo uniforme, a lo único, al molde, y se pronuncia desde la elegancia de lo distintivo, de lo que ampara la belleza desde su propia figura, su propio estar en el mundo, siempre valioso por sí mismo. Nosotros estamos en este momento de irrupción, de querer mostrar nuestro propio molde, si se quiere, mostrar nuestro propio estar en el mundo,
Pero, y aquí pienso que es esta una gran contribución de la filosofía contemporánea, visto desde la interconexión, no desde la sustancialidad, no desde el objeto que ya es de una forma y para siempre, sino desde la interconexión que implica cambio, devenir y sobre todo posibilidad. Siempre tenemos la posibilidad o estamos en potencia de ser otra cosa que ahora no somos. Podemos devenir, podemos cambiar, podemos abrirnos y entender que la nuestra no es la única manera de vivir, la nuestra no es la única perspectiva y que desde la interconexión espiritual, cultural, biológica y psicológica, como reseñaba Joana con las entrevistas que hizo, donde de manera magnífica se nos decía que somos un atravesarse, un conjunto de voces, emociones, libros, poemas, pero también bacterias, virus, neuronas, sinapsis de estas, un montón de voces y de cosas que están cooperando con nosotros, coexistiendo con nosotros para poder vivir. De allí que hoy nos planteamos la existencia no en términos, y de allí la interconexión, no en términos jerárquicos, como ha sido desde la antigüedad reforzado por el Renacimiento, no, más bien en términos horizontales. La interconexión apunta a que estamos interrelacionados de forma horizontal, dependiendo unos de otros, vinculados unos con otros. Y con esto no solamente decimos vinculados espiritualmente o vinculados por el ecosistema, vinculados por la atmósfera, por el planeta, es que estamos vinculados incluso por nuestra propia composición química. Quiero decir, y voy a citar ahora el discurso también de Rafael Cadenas cuando ha recibido el premio Cervantes. La física cuántica, la teoría cuántica nos ha permitido restaurar el insondable misterio del universo. Lo ha podido restaurar porque ahora nosotros sabemos al menos que a un nivel de la existencia, a nivel subatómico, somos lo mismo, somos iguales, somos un conjunto muy complejo de incertidumbre, y ese sí es el reino físico, químico de la incertidumbre en nivel subatómico, incertidumbre, posibilidad, interconexión, ubicuidad, siempre en condición, estas mini partículas que ni siquiera son materia, en disposición de posibilidad, siempre abiertos a. Eso es impredecible, eso es incierto. Bueno, eso resuena o debería resonar un poco con nuestra sensibilidad, y creo que resuena con alguna sensibilidad contemporánea, ¿sí? Esta interconexión en la que estamos imbuidos, de la que somos todo lo que existe es expresión de ese movimiento, de ese devenir, de esa fuerza vital o cósmica, como dicen algunos filósofos, que ha dado vida a sujetos, florecitas, árboles, microbios, bacterias, distintas culturas, toda la diversidad posible. La existencia es bella en tanto que diversa, ¿sí? La existencia es bella porque estamos aquí, todos somos distintos. De allí que estos tiempos han roto con, y esto es algo positivo, pienso, con el molde, con el cómo debes ser, cómo debes mirar, cómo te debes comportar, cómo debes actuar, y estamos abiertos a la posibilidad. Dice la ciencia y la filosofía de la ciencia contemporánea, la posibilidad es parte de lo real. Y eso es algo muy potente. Lo posible es parte de lo real, no es solamente lo imaginado, o lo imaginado también es parte de lo real. Y restaurar el insondable misterio de la existencia nos permite restaurarnos a nosotros mismos como almas posibles que siempre se están haciendo, que estamos cambiando, que estamos interconectados, que hoy sabemos que somos residuos de estrellas y que sabemos que no podemos distinguir con claridad lo que es materia de lo que no lo es. O en todo caso sabemos que la materia es resultado de un proceso de materialización y que de fondo somos fotones, energía, que son partícula, onda al mismo tiempo, que ya no somos expresión del principio de la contradicción,
No, ahora somos contradicción. Ahora tenemos que entender que somos contradicción. Y ahora sí, tenemos que coexistir. Yo diría, ir con más fuerza, tenemos que convivir. Porque el entretejido que somos, nos guste o no, es que ni siquiera es una decisión ética, es una condición de la existencia. Somos interconectados, somos uno en diversidad, y este es el punto. Bueno, desde allí convivir, desde allí entendernos desde la diferencia, porque todos estamos soportados por el amor a la vida, por el amor a la existencia. Por tanto, desde allí tratemos de reevaluar nuestras propias vidas, jóvenes, no tan jóvenes, medio jóvenes. Es la vida, ¿sí? Hoy nos preguntamos qué es la vida y qué es la muerte. Eso ya no está claro. No está claro qué es la vida. Ya el catálogo que nos dejó la ciencia moderna de reproducción, metabolización de energía, muerte, desarrollo, intelecto, o que nos dejó Aristóteles desde la antigüedad, ya no es suficiente. Pues ya tenemos otras miradas sobre la vida. Tenemos la inteligencia artificial, yo diría inteligencia no humana. Tenemos hallazgos de la biotecnología. Tenemos máquinas que funcionan de manera simbiótica con hongos. Tenemos evidencias de la interconexión. Si esto es así, nos preguntamos entonces, ¿qué es la vida y qué es la muerte? La gran pregunta de las universidades hoy que están haciendo tecnología y filosofía es ¿qué es la vida? Y se aproxima a la existencia, se aproxima a dejar de lado condiciones bioquímicas que en un momento dado se decidió que formaban parte o que constituían a los seres vivos, y nos estamos abriendo a lo que antes se consideró animismo en un sentido peyorativo. Hoy decimos que si todo está hecho de lo mismo, pues todo es vida, pues todo habla. Pues hoy sabemos también que las plantas son inteligentes, que las flores son inteligentes, que los animales del fondo del mar son inteligentes, que la inteligencia no es exclusividad de los humanos, la compartimos. Se habla de la inteligencia inherente a la vida o la inteligencia inherente a la existencia. Y eso nos deja así un poco atribulados, porque la inteligencia siempre fue patrimonio de lo humano, y eso nos hizo el centro. Pues ya no somos el centro, ya no somos el centro, somos parte de una red amorosa de existencia, somos parte de la interconexión, y tenemos que vernoslas con las plantas, con las florecitas, con los árboles, con las estrellas, con el cosmos, con la vida, con la existencia, con el que no es igual a mí, con el que no me gusta. Nos tenemos que ver con todo. De allí que estos espacios que aupan el espacio Ana Frank, estos espacios, estas discusiones sean tan importantes, pues nos hacen conscientes de que ya no somos el centro, de que estamos en medio de, y eso nos embellece. Yo creo que esa es una ganancia. Por supuesto que la diversidad implica no, yo quiero seguir siendo antropocéntrico. Bueno, muy bien, tendremos entonces que dialogar. Yo creo que es una ganancia y que nos embellece ser parte de la grandiosidad de la existencia. Creo que nos embellece. Y que la muerte sea, como lo entienden algunas teorías contemporáneas, transformación. Que cuando yo me muera me voy a convertir en un árbol, como dicen tantos poemas, y que cedro seré, y que flor maravillosa seré. Creo que embellece la existencia, en lugar de verlo con dolor, con amor. Y esto supone que durante la vida nos preparamos en la transformación, en saber que lo posible es real, ¿sí? Y cuando nosotros, que vivimos en un país tan complejo, lo entendemos, sentimos como la esperanza un poco de la que hablaba Joana. No quisiera encadenarme, como decimos acá, y darle la palabra a Verónica, ¿sí? Por favor, bienvenida. Disculpa si hemos hablado más de la cuenta. Muchas gracias. Primero, un poco siguiendo la línea y un poco aterrizando más bien hacia a lo que vive más bien en la actualidad nuestros países, y no creo que es solamente Latinoamérica, ¿no? Creo que es todo el mundo, las cosas que estamos enfrentando en la actualidad. Bueno, partamos
por el hecho de que sí es bastante relevante el hecho de abrir estos espacios, ¿no? Estos espacios que promueven la discusión en torno a lo que es la coexistencia y sobre todo resaltando el tema de la diversidad. Y yo diría que todos estos esfuerzos, todas estas iniciativas son bastante necesarios y trascendentales, ¿no? Para reducir un poco, yo diría, para atenuar todos los conflictos o las tensiones que generan estos espacios, que se generan en estos espacios. Y un poco para aterrizar en la realidad, el tema es, y yo creo que es importante empezar señalando que en América Latina, como yo les digo, no solamente aquí hay millones de personas que son discriminadas, excluidas por su género, por su raza, por su etnicidad, por las discapacidades, por su religión, por su nacionalidad, por su orientación sexual y entre otras más, cosas que les hacen diferentes y que por ser diferentes les son excluidos, son estigmatizados, son violentados, son excluidos, y creo que hay que señalar, ¿no?, estas palabras así como son y que afecta de manera importante la calidad de las personas, de todas estas personas, de varias personas, y que a su vez también son cosas que limitan, que impiden el desarrollo de los países y de toda la región. Aunque a nivel global y regional los países se han comprometido con eliminar todas estas formas de discriminación étnico-racial, existen la contribución de todos. Esto más bien lo que hace es que exige la contribución de todos los actores, tanto la sociedad civil organizada, los países, los gobiernos. Pero lo que necesitamos, yo creo que es un compromiso real, ¿no?, tangible. Y cuando digo esto es, pasemos de las ideas a lo que es las acciones. Y un poco me gustaría como aterrizar también lo que está haciendo CAB actualmente en ese sentido, ¿no? Un poco con el tema de la creación de la gerencia de género, inclusión y diversidad. CAB en sí mismo, en su estrategia corporativa, que está consolidada hasta el 2026, aspira como un poco promover estas políticas de igualdad, de oportunidades, a través de proveer asistencia técnica, servicios de conocimientos, financiamiento a los países para el desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas. Cosas tangibles, ¿no? Como ya les digo, que es todo un proceso, que son acciones que se están viendo en la institución y que al final del día también tendrán un impacto hacia afuera. Creo que sí, el tema, yo me agarraría más bien, o abrazaría esta frase que Lorena Rojas nos coloca, y me parece que es un escrito que también lo ha compartido el espacio de Ana Frank, y creo que lo compartió también con sus ponentes, que dice: ver las diferencias como cualidades que nos distinguen y no como carencias. Creo que es tan importante y tan necesario abrazar esta frase, así como sí, verles como cualidades a esas diferencias, ¿no? Cómo aportan toda esta población en el desarrollo de nuestros países, y es voltear nuestra mirada hacia este sector que básicamente ha estado como olvidado. Y como dices, sí, veamos de más allá, ¿no? Con amor toda esta coexistencia, y sí, o sea, pero yo voy un poco más aterrizando a lo que está pasando en estos momentos, y de ahí cómo CAF también a través de la gerencia está promoviendo esta cuestión de inclusión. Pero inclusión ¿de quiénes? ¿De qué forma? Y
y acciones que al final del día tendrán un gran impacto para justamente lo que ya mencionaba Gustavo, el tema de la coexistencia, ¿no? O sea, cómo coexistir, cómo también romper, evitar estas tensiones, porque está así, ahora está presente, como les mencionaba anteriormente, el tema de la otredad, los otros, los diferentes. ¿Cómo logramos convivir en estos espacios? ¿Cómo logramos coexistir en estos escenarios? Donde también sí hay que ser, como les digo, aterrizarlo, y el tema es en escenarios violentos, en escenarios que posiblemente ahora muchas personas no le están viviendo, y no se trata solamente del tema de la diferencia étnico-racial, de género, lo que estamos viendo actualmente. Somos personas que nos estamos movilizando. En este momento tal vez ustedes no sean los diferentes, pero si en algún momento una persona se traslada a otra por cualquier situación, van a ser diferentes. Y esta cosa que muchas veces lo vemos de lejos, va a ser algo que nos interpela a nosotros, ¿no? Como sujetos. Cuando nosotros dentro de nuestro país éramos uno más, igual a todos, pero salimos de nuestros países y nos volvemos otros. Entonces, sí, yo creo que un poco como que hay que despertar, ¿no? Frente a la situación en la que nos vemos inmersos. Y un poco también así como conectando todas estas cosas, porque no quiero dejar de lado el rol de CAF como tal, que no solo permite abrir estos espacios de discusión, sino también que también se está lanzando a temas que son sumamente desafiantes, y que muchas instituciones ya tienen un paso adelante, y unirse en ese camino creo que es bastante necesario y bastante importante. Como ya les comenté, el rol de la gerencia, ¿cuál es el propósito? Yo diría que también la gerencia hace parte del tema de transversalizar lo que es el tema de género, el tema de la inclusión, el tema de la diversidad en varios de sus proyectos. Y como ya les digo, es una cuestión que sí aterriza para generar cambio, para tener un impacto, para lograr este tema de la coexistencia de la que ya nos hablan los anteriores ponentes. Es para asegurar el bienestar de todos, sin dejar atrás a ninguno. Entonces es como que removernos, ¿no? Y también ponernos a todos, regresar la mirada hacia todos y trabajar de manera conjunta. Como el tema también, lo que decía en algún momento, el tema de interconectarnos, pero realmente que haya eso, ¿no? Porque como palabra o como término puede sonar, sí, a veces bastante simple, porque yo creo que esto nos convoca a todos. Esto es un desafío, no es algo que se pueda dar de forma espontánea, y de ahí que vienen todas estas acciones, no tanto de los gobiernos, de las instituciones privadas, de la sociedad civil. Entonces yo creo que es bastante importante considerar todas estas acciones. Así como mencionaba anteriormente el tema de los avances tecnológicos, ¿qué nos exige eso, no? Más allá de todas las transformaciones, los cambios que nosotros estamos percibiendo en la actualidad, ¿qué nos exige a todos como institución, no? Es cambiar, es ser más inclusivo, es entender que todos nos podemos quedar rezagados en estos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros también contribuimos para que eso no ocurra? Y creo que
las transformaciones por las que vamos atravesando como sociedad, es claro que el futuro de la sociedad se mueve hacia el campo digital, el tema de la justicia social y económica, la protección climática y la tolerancia cero, la discriminación ha sido un puntal en cada uno de los objetivos que tiene CAF. Y creo que sí, mencionar constantemente esto, que creo que es imprescindible que nadie se quede atrás y que todos logremos integrarnos, interconectarnos en todos los niveles. Y creo que es un desafío para todos, porque como les comentaba anteriormente, en este momento todos estamos ahí, pero no sabemos el día de mañana si nosotros nos volvemos el otro. Y vamos a enfrentarnos, y tal vez todas estas acciones nos ayuden un poco para atenuar todas esas tensiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Sí, voy a ir recapitulando algunas ideas para luego seguir la conversación nuevamente e ir tejiendo la diversidad. Fíjense, de lo que venimos hablando, podemos organizar o extraer los niveles de la coexistencia y de la diversidad. Lo hemos visto desde lo más micro, ¿sí?, hasta, ya estamos hablando, la coexistencia desde los países, desde las instituciones. Aquí estamos hoy coexistiendo, obviamente CAF, que nos convoca, que ya Verónica nos ha comentado un poco la gestión y las líneas de acción, Espacio ANAFRAN, por supuesto, con el eje central de la coexistencia, y no es coincidencia que los tres profesores que estemos aquí seamos de la Academia de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces hay como tres pilares: la ciudadanía, la gestión de las instituciones, la educación, y ahí podemos ir tejiendo esos niveles. Yo te escuchaba, Verónica, y pensaba en algo que quizás algunos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de ver hace poco. En la Universidad Católica Andrés Bello tuvimos una exposición fotográfica sobre Bárbara Brandly. Bárbara Brandly fue una fotógrafa de origen suizo que vino a Venezuela y quedó enamorada de las comunidades indígenas y trabajó específicamente con los Yanomamis. Y con los Yanomamis, en aquella época, estamos hablando de los años 60, estaban de la manera menos llenas de la cultura occidental, ¿sí? Estaban como en estado más puro, sobre todo en aquellos años. Y ella comenta luego de coexistir y de integrarse, porque antes de hacer fotos y antes de ir con la cámara, tuvo que integrarse a la comunidad, ganarse su confianza, su respeto, prácticamente invisibilizar la cámara, dejarla allí de lado, que no estorbara, que no se viera como un objeto invasivo, como algo que está allí observándote y espiándote incluso. Entonces se quedó allí relegado. Cuando empieza a observar, porque el principio de la fotografía es la observación, ella se da cuenta de algo muy hermoso, que es que la noción de tiempo, y estamos aquí hablando de algunos conceptos, hemos hablado de coexistencia, de diversidad, introducías el tema incluso de frontera, ¿sí?, que de allí se desprenden otros: integración, soberanía, derechos humanos, etc. Pero ella, tratando de entender el concepto del tiempo entre los indígenas, entre los Yanomamis, en su pureza, se da cuenta que es muy distinto al nuestro, ¿sí? No lo podemos medir en minutos, no le podemos poner horas. Y las mujeres indígenas, las Yanomamis, duraban largo tiempo arreglándose, maquillándose, poniéndose hermosas. A ella le llamó la atención eso, la cantidad de tiempo invertido en adornarse, hacerse las pintas, colocarse una flor en el cabello, sobre todo porque no tenían espejo, no tenían cómo verse, no tenían cómo saber cómo quedaron, y solamente contaban con el reflejo en el rostro de su compañera que lo asistía mientras se maquillaban. Ese gesto de la otra era lo que le devolvía el cómo quedé. De manera que ese gesto habla también un poco de esa colaboración
que tú introduces, Verónica, y que Lorena, cuando se pasea por estos distintos niveles, estas distintas estructuras, vamos hablando desde lo mínimo, ¿sí? Pero empezamos a tejer, empezamos a hilvanar y ya terminamos hablando del cosmos, y vuelvo entonces a Rafael Cadenas. Vuelvo a Cadenas, que desde la poesía, una de las frases que más hemos abrazado es esa pregunta, esa interrogante casi que universal de quién soy yo detrás de los ojos. Porque creo que en el fondo de todo esto, de la incertidumbre, de la aventura, de la posibilidad y también de la integración que planteas, está el nivel de introspección que somos capaces de alcanzar, pero también esa mirada del otro, que como en el caso de esta anécdota que les comento de la fotógrafa Bárbara Brandy, nos devuelve el gesto, nos devuelve el reflejo. Entonces, entender la coexistencia y entender la diversidad en sus distintos niveles es una tarea desafiante. No es imposible, yo creo que es una tarea que como la fotografía, y perdón que lo traiga siempre hacia mi área, pero que implica observar. Fíjense que la fotografía lo que hace es convertir en extraordinario algo ordinario. ¿Okay? Hay unas fotos hermosísimas que todos decimos, y cómo yo no lo vi y cómo no fui capaz de detenerme y fotografiarlo. ¿Y por qué cambiándolo a blanco y negro? La realidad es a color, pero yo la cambio a blanco y negro, y todo parte del principio de la observación. Cuando nosotros observamos, y cuando observamos con la sensibilidad de la poesía, pero también con el compromiso del momento que nos toca vivir con sus desafíos tecnológicos, filosóficos, ontológicos, culturales, ¿sí? Entender la diversidad y la coexistencia también como temas que tienen que ver con la diversidad cultural, con entender que muchas veces pensamos en la otredad como algo externo, ¿sí? Y en la misma poesía, Whitman nos ha dicho que soy yo, soy único y contengo multitudes. Dentro de una sola persona se mueven distintos, ¿sí? Y esos distintos están coexistiendo. Entonces, quiero darle ahorita a Gustavo para que nos comparta más reflexiones y seguir hilvanando este tejido, pero un poco dejar esa reflexión de los distintos niveles en los que se teje la coexistencia. Fíjense, para mí el espacio Ana Frank es un espacio de investigación. Eso significa para mí que antes de, como dice Verónica, aterrizar, yo tengo que estudiar el fenómeno para poder verme bien con esa incertidumbre. El espacio Ana Frank es un espacio multidisciplinario y ahí convergen muchas miradas. Por ejemplo, voy a tomar la reciente de Joana, que es de la fotografía, que se lo trae ella siempre. Muy bueno. Yo me lo traigo al cine a 24 horas por segundo, a 24 cuadros por segundo. 24 cuadros por segundo. Y esto viene a colación porque, siguiendo con Rafael, y hablando de la ciencia, tratando de que no perder de vista, no caer en la trampa del testimonio, por el testimonio, porque nos seduce y nos controla. Es también estudiar el testimonio desde múltiples disciplinas. Allí sí, allí el testimonio tiene una argumentación filosófica, sociológica, antropológica, estética, ¿no? Yo en este momento de mi vida voy siempre, cada vez que me dicen vienes al espacio, yo me recreo todas las noches pensando qué voy a decirles, porque eso para mí es muy importante, estar con ustedes compartiendo la armonía de los contrarios. Ahí está el diálogo. Si no hay armonía de los contrarios, estamos nosotros haciendo una práctica, una mala práctica del diálogo. Si yo no te acepto a ti y tú no me aceptas a mí, tus puntos de vista, entonces no estamos dialogando.
lo reitero, yo te estoy prescribiendo a ti, tú me estás prescribiendo a mí, no nos vamos a poner de acuerdo. Estamos felices en nuestra zona de confort, con nuestro paradigma. Por lo tanto, aquí viene a colación un aspecto que quiero leer de Rafael, como poeta y Cervantes, el Cervantes Rafael que habla de ciencia. Porque se une a lo que dijo Lorena, y Verónica también lo refirió. Cadenas afirma en sus anotaciones: la ciencia no puede decirnos qué es la realidad, solo alcanza a ponerle nombres. Su terreno es el cómo es, cómo funciona, cómo opera, pero una parte, no el todo. El universo se nos escapa, de ahí que el conocimiento sea siempre de la parte. Esto lo saben los científicos mejor que yo. Así volvemos al asombro. Pero siempre me he unido un cariño muy especial con la formación del espíritu científico de Gastón Bachelard, a quien cito con respecto a lo que dijo Rafael. Frecuentemente me ha chocado el hecho de que los profesores de ciencias no comprendan que no se comprenda. Son poco numerosos los que han sondeado la psicología del error, de la ignorancia y de la reflexión. Esto lo llamamos en ciencias sociales, y perdonen la palabra, pero eso lo utilizamos nosotros para mantener un distanciamiento, una atención epistemológica con respecto a nuestra realidad. Y aquí, Joana, yo me acerco al cine, a 24 cuadros por segundo. La película No mires arriba, de Adam McKay, es un caso extremo de banalización de la ciencia. Ni el gobierno ni los medios toman en serio a dos astrónomos que advierten que un meteorito destruirá el planeta Tierra. El gobierno, los medios y la opinión mundial se contradicen. Unos exigen que el cometa se destruya, otros creen que el meteorito creará puestos de trabajo, y otros niegan que el cometa exista. Vale decir, todo es una invención de los medios para alarmar al mundo. Las frases "no mires arriba" que siguen son un ejemplo emblemático de un manual orientado a cómo evadir la realidad con mucha dosis de sarcasmo. Les voy a contar algo que no estaba en el guión. Yo estuve a punto de morir con el COVID, estuve en una clínica de Caracas. Y yo le cuento a Joana que un miércoles yo casi no estoy aquí en el plano terrenal, pues. Y cuando salgo, me ayudan a salir los médicos, yo tomé mi celular, y me salvó la vida, porque a mí me salvó la vida fue el cine, me levantó el ánimo. ¿Y qué cine vi? Fellini, La Estrada, Ladrón de bicicleta. Vi el neorrealismo italiano, y le digo a mi esposa Mirna, que está presente acá, y a Joana, a mí me salvó el neorrealismo italiano, me salvó el cine. Por lo tanto, que siempre que tengo la oportunidad, porque el cine, como dice nuestro amigo y queridísimo amigo Rodolfo Izaguirre, es mitología de lo cotidiano. Y eso es también una parte de nuestra vida, coexistir con esas grandes obras que nos enseñan a vivir. Bueno, cuando nosotros hablamos de la IA, de la inteligencia artificial, los que somos del mundo del cine, estamos recordando a Stanley Kubrick, Odisea 2001, cuando Hale dice: oye, no me apagues, no me apagues, no me apagues. Bueno, ya Kubrick hizo su tesis sobre la IA en la década del 70, y sobre la violencia, Verónica, Kubrick también nos habló mucho. Hay una tesis que puede trasladar y aterrizar que se llama, la película se llama de Kubrick, La Naranja Mecánica. Aterriza la leptonomérica también, se puede aterrizar. El arte se puede aterrizar y se puede funcionar, cohesionar con nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a lo que dice uno
de los personajes, ¿no? En este momento de locura. El presidente de la Casa Blanca, Jane Orlean, que es el papel de la actriz, ¿se la recuerda? Meryl Streep, dice, no podemos ir por ahí diciéndole a la gente que hay una posibilidad del 100% de que va a morir. El piloto de la misión para destruir el meteorito. Dicen que esto es una misión suicida. Bueno, pues yo solo pido que si acabo machacado, disfruten de la vida extra que les concederá mi sacrificio. Bueno, uno puede observar en estas partes, estos pedacitos de diálogo, que la vida es así, rodeada de muchas incoherencias que es importante tomarlas en cuenta, porque eso forma parte de la armonía de los contrarios. Esto para mí no es una banalización de un diálogo, esto para mí es para tomarlo en cuenta y aprender a vivir. Decía, bueno, en el psicoanálisis se habla mucho, y esa es mi formación, que uno está de adentro hacia afuera, y mientras más está de adentro hacia afuera va curándose. Yo creo que ese es uno de los ejercicios importantes, que busquen a alguien, hablen, porque hablar cura. Hablar cura, no se traguen las cosas. Coexistir es coexistir de verdad, con armonías, haciendo la buena práctica de la armonía de los contrarios. Que quisiera culminar con esto. No por ahora, ¿no? Ese por ahora es mío, no es del otro, ¿no? No mires arriba nos enseña que coexistir es aceptar con entereza que la realidad se manifiesta en diferentes caras. Mejor es look up, mirar hacia arriba, para no perder la capacidad de asombro, como nos dice Cadenas. Gracias. Bueno, profe, el asombro es el origen de la filosofía, usted lo sabe, para los griegos. Bueno, quisiera hacer unos comentarios. Joana y Gustavo decían, nosotros somos investigadores. Yo dirijo un centro, Gustavo dirige un centro, Joana es investigadora, a tiempo completo, profesora. Es decir, nuestra tarea es pensar. Nuestra tarea es pensar para hacer tierra lo que queremos transformar. Pero nosotros tenemos que empezar a pensarlo, como bien decía el profesor Gustavo, empezar a pensarlo, escudriñar, trabajar, elaborar desde muchos puntos de vista los testimonios y luego pronunciarnos. Esa es nuestra manera de traer a tierra las cosas. Cuando yo hablo de interconexión con tanta insistencia, cuando hago igualmente mención de la unidad profunda que constituye todo lo que existe, que al mismo tiempo es diversidad, esto es, todo es uno y todo es diverso simultáneamente, estoy queriendo decir que todos somos un poco lo mismo. Y con ello estoy queriendo decir, o no estoy queriendo decir al mismo tiempo, otro, el otro, otra edad. Es un discurso filosófico de los años 90. El otro, la otra edad, el que es distinto a mí, el que no soy yo. Por supuesto, ese discurso parte de que yo nunca soy el otro, ¿no? Yo siempre soy el que no es el otro, no sé muy bien, ¿sí? Cuando la filosofía muy contemporánea se aproxima desde la interconexión, trata de diluir el discurso del otro, porque el otro supone una barrera, una ruptura, una lejanía, un no soy yo, que no es cierto, ni ontológicamente ni éticamente es cierto. Yo soy tú, yo me miro en lo que tú haces, por distinto que sea, a propósito del maravilloso ejemplo que pone Joana con la Yanomami, que necesita de la reacción de quien la mira para saber cómo está, porque todo es un poco lo mismo, todo es un poco uno. Por tanto, todo aquello que evite la zanja, todo aquello que evite la lejanía, todo aquello que evite la distancia, todo aquello que evite la discordia,
va a estar a favor de la interconexión. Eso no quiere decir que vamos a negar la diversidad, no, todo lo contrario. Esto supone afirmar la diversidad y aprender a vivir de esa manera, sin lo uniforme, sin el molde, sin el cómo tienes que comportarte, sin decir que el que es distinto es discapacitado, el que es distinto es porque le falta algo. Y a propósito de la cita que tomabas de mi texto, Verónica, y te agradezco mucho porque es una idea a la que le tengo mucho cariño, a la que estoy muy apegada. Nuestras diferencias son nuestras cualidades, ¿sí? Y nos hacen bellos, nos hacen especiales y son algo, que nos distingue, pero en un sentido positivo. Nuestras diferencias son cualidades para estar en el mundo y eso está muy bien. No se puede eso asumir desde la carencia, ¿no? Si yo digo que algo que soy lo veo desde la carencia, bueno, voy mal, soy discapacitada entonces, ¿sí? Un término que yo creo que deberíamos comenzar a pensar. Pero ¿qué supone definir desde la carencia? Bueno, que hay un algo completo, un algo todo, un algo buenísimo que yo no soy, que yo no tengo, que a mí me falta. Entonces estoy desde la carencia. Y no, yo soy así como estoy y como soy, con mi diversidad, con mi diferencia, con mi particularidad, porque además entre todos los que estamos aquí, somos todos distintos, somos todos diferentes. Aquí no hay un molde de nada, todos somos distintos por principio. Tú citabas a Whitman, todas las voces que somos por dentro, todo lo que somos, toda la microbiota de cada uno de nosotros está trabajando para que nosotros podamos vivir. Y eso es una multiplicidad, ¿sí? Que además son inteligentes. Por tanto, yo evito en lo posible la zanja, la distancia, y más bien apuesto por la proximidad. Y hacer alusión a que el amor a la vida es lo que nos sostiene. Tiene que ver con reconocer que esa es la fuerza cósmica que todo lo mueve. Para decirlo con Platón, lo que permite que algo pase del no ser al ser es este impulso vital que los griegos llamaban eros, que llamamos el amor, y que tiene que morar en nosotros primero para que todo aterrice, para que podamos vivir en coexistencia, para que podamos vivir en paz, en diversidad. Tenemos que hablar, sí. Tenemos que dialogar, sí. Como dice Gadamer, tratando de comprenderte se me va el ser y se me puede ir la vida, ¿sí? Pero no tenemos más salidas. O impongo, o es a los golpes, y eso no lo queremos. No queremos olvidados, no queremos que más nadie se quede atrás, no queremos que los que son distintos sean inferiores, no. Ese mundo ya no puede ser. Ese mundo ya no puede ser. Por eso estos espacios son tan importantes para hablar, como dice el profe. La manera de sanar es hablar, es compartirlo. Si reconocemos que el amor es la gran fuerza transformadora de la existencia, como sabemos desde siglo hasta hoy, bueno, también sabemos que la palabra es la gran sanadora. Y la manera que tenía Sócrates de limpiar el alma de falsedades era a través del diálogo, era hablando. Que tenemos que hacer cosas, tenemos que organizarnos, sí. Tenemos que celebrar espacios como CAF, por supuesto que sí. Que nos da este cobijo, que le permite a Ana Frank y al espacio de Ana Frank que estemos aquí y que nos convoque, sí. Pero la transformación siempre, como lo han dicho los grandes maestros, siempre comienza por uno mismo. No hay otra forma, no hay otra. De Heráclito hasta hoy, no hay otra. ¿Que tenemos estos espacios? Sí, insisto. Pero el giro primero, el giro tiene que venir de nosotros, de mí, de saber que donde yo vaya, cuando consiga a gente que me es extraña, la voy a amar y la voy a reconocer como a mí misma. Si el otro no lo hace, bueno, ese es el problema de él. Yo sí lo voy a hacer. No sé si me explico. Yo sí lo voy a hacer. Yo lo quiero hacer. Y no hay otro modo de enseñar que con el ejemplo. Eso sabemos lo que damos clase también, que con el ejemplo, ¿sí? Por tanto, estos momentos de apertura, estos momentos de hablar, estos momentos de amor, son los espacios para hacer tierra todo lo que nosotros queremos lograr en estas transformaciones que poquito a poquito vamos logrando, ¿sí?
así, poquito a poquito, vamos construyendo en el corazón, en nuestro caso, de nuestros lectores y nuestros estudiantes. Verónica, ya para hacer este cierre. Claro, muchas gracias, Johanna. Gracias, Lorena, por tus palabras. Creo que son bastante esenciales, ¿no? El tema de, sí, trabajar desde uno y rescatar también las palabras de Gustavo. El tema de, creo que primero hay distintas formas de aterrizarlo y creo que una de esas formas es como ustedes lo hacen a través de la palabra, ¿no? Y el tema también de hacerlo visible. Creo que si no hubieran escritores ni poetas, creo que habría un gran vacío en esto, porque como yo les digo, el tema de hacer visible y cómo también la agencia de cada uno de los intelectuales parte del tema de la investigación. Qué bueno que lo señaló Gustavo, el tema de la investigación, que creo que en cada una de las ramas se distingue y cada una de las profesiones también han aportado en este tema de la coexistencia. En el tema yo más bien lo colocaría como el tema también de la inclusión. El tema de la inclusión, que más bien le quería como un poco ubicar por ese lado y también enlazarme, ¿no?, con el tema de las acciones que está emprendiendo y un poco dar a conocer también lo que es la gerencia, que como bien debes saber también, Joan, un poco tiene un poco más de un año esta gerencia, y creo que también en estos espacios, y creo que hay que resaltarlo y subrayarlo, que el espacio de Ana Frank, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, solamente vayamos en la historia, ¿qué es ese nombre? Y que carga histórica y todos los desafíos también, ¿no? Un poco para enlazarnos con todo eso. Creo que también es un llamado, ¿no?, al tema de hacer unos esfuerzos que promueven la convivencia, y retomo estas palabras de lo que también es, o lo que se ha dicho que es el espacio de Ana Frank, un espacio que promueve la convivencia respetuosa y el reconocimiento, ¿no? El tema, yo creo que detrás de todo eso está el tema del reconocimiento de toda esa diversidad, detrás de la palabra de la coexistencia. Y como decía también Lorena, el tema del amor a la vida, ¿no? Es el tema del amor a la vida, el tema de trabajar en uno mismo. Yo creo que eso debemos escucharlos todas las personas que están en este momento, ¿no?, presentes, y eso no va dirigido a ninguna persona en particular. Y como ya les mencioné anteriormente, el tema es cómo lograr enlazar un poco todo lo que viene haciendo CAF, y como ya les digo, estos espacios que nos permiten, sí, el tema del diálogo, ¿no? Y que son tan necesarios. El tema del diálogo resulta muy rica en el momento en que nosotros nos encontramos con esa diversidad de pensamiento, porque yo sí creo que sería un poco aburrido también tener como las mismas perspectivas, las mismas ideas, y creo que lo rico de toda esta discusión es tener todos estos puntos de vista, que yo creo que también, si partimos por el tema del respeto, el tema del reconocimiento, creo que eso también nos ayuda como en esos procesos de diálogo, de coexistencia, en sí mismo como tal, y yo digo un poco aterrizar, utilizo esta palabra un poco aterrizar, porque creo que con la pandemia, y como también Gustavo nos compartió su experiencia, creo que la pandemia también fue algo que nos movió a todos, y también algo que nos exige a todos. Y en esa misma línea creo que CAP está reaccionando, ¿no?,
está retomando todos estos desafíos, un poco justamente para eso, ¿no? Para coexistir en esta diversidad. Y yo sí, o sea, yo soy una persona que más bien le encanta mucho el tema de la fotografía, el tema de la poesía. Creo que es una forma también de interpelar a nosotros, ¿no? De convocar. Y creo que esa es la idea también aquí en estos espacios, ¿no? El tema de convocar a todos para generar todos estos cambios, para promover el tema de la coexistencia. Un poco, sí, creo que también el tema de señalar constantemente este tema de la inclusión, de que estamos haciendo también un poco parte de los desafíos, ¿no? Que como institución, yo les menciono, ¿cuál es el propósito? Y es justamente estos desafíos que les mencionaba, el tema de apoyar a ciertas operaciones técnicas, de dar financiamiento, va hacia él, ¿no? El tema de la coexistencia, el tema de construir un mundo para todos nosotros. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Bueno, estamos ya con el tiempo justo y quiero cerrar con esta idea de echar en tierra, ¿no? Porque es sembrar. ¿Para qué somos en tierra? Para hacer germinar. Y eso es vida. Y veía, me volteaba y veía el logo de Espacio Ana Frank, donde justamente está germinando, está naciendo con 2 hojas de 2 colores. Ahí está la diversidad. Y pensaba en cadenas y en esa frase de que florecemos en un abismo. Aún en el abismo somos capaces de vivir, de florecer y de que la vida se abra paso, de que la vida continúe con esperanza, con diversidad, con coexistencia, y entender que ese echar a tierra, ese ejercicio de la vida empieza por ser un acto amoroso, empieza por una necesidad, por reconocer. Pensaba en el cine y en tantas películas maravillosas del hombre en el espacio, porque la palabra aterrizar me suena más a eso, algo que está en el espacio, lejano, distante, y tiene que venir a la tierra, ¿no? Y el cine ha abundado en eso. Pero echar a tierra y hacer germinar es un ejercicio de amor y una apuesta por la vida. Y creo que eso es la invitación y la posibilidad que año tras año extiende el Espacio Ana Frank con esta convocatoria, de hacerlo tangible, de hacerlo práctico y de hacerlo posible, porque finalmente, y lo repetimos, el Salón Nacional de Coexistencia se convierte en una excusa o en una herramienta para hacer que este concepto realmente germine desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Por eso vamos a los colegios, por eso vamos a las universidades, a los centros comerciales, o sea, no hay distingo, a la calle. Sí, ahorita están haciendo un proyecto maravilloso con los niños del Calvario, en San Agustín se hizo un trabajo también maravilloso, en San Blas, o sea, es hacer que esto germine en distintos espacios donde la coexistencia no solo es posible, sino que también es necesaria. Así que les agradezco inmensamente que estén aquí, que se hayan dado el tiempo para escuchar estas divagaciones y que bueno, que esa semilla que hoy se lleve, quizás es una palabra, quizás es una idea, sea capaz de florecer, de germinar en cada uno de ustedes. Gustavo, vamos a cerrar ya con Gustavo y bueno, creo que no nos queda tiempo para más nada. Gracias. Sé que tenemos el tiempo encima y es por eso los productores siempre son importantes. Yo no me quiero ir de aquí sin decirles esto aparte que siempre me llevo después de estas reuniones con ustedes, con el espacio de mi corazón. La coexistencia no se decreta, no se prescribe, debe nacer de la experiencia
y de las revelaciones que nos brinda la vida a través de nuestro principal referente vivencial, los seres humanos, la cultura y la naturaleza. La coexistencia, estimados presentes, se ejercita con muchos gerundios. Forma no finita de experimentar la cotidianidad, amando, padeciéndose, recuperándose, corrigiéndose, compadeciendo, perdonando, entregándose y coexistiendo para valorar la libertad. La coexistencia es tratar de que cristalice la armonía de los contrarios o el respeto del otro como atributo esencial de reciprocidad convivencial. Pregúntate, ¿cómo nos comunicamos para saber cómo coexistimos? Wittgenstein dirá que lo que exista es lo asombroso. Y yo agregaría al amigo Wittgenstein que lo que exista es asombroso y revelador para la misma coexistencia. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, gracias Milana, Elizabeth, Andrea, toda la parte de producción y por supuesto Verónica, Lorena y el profesor Gustavo por esta tarde de coexistencia y de encuentro. A todos ustedes, pues llévense esa semillita y ojalá que germine. Espacio Ana Fran y Naf, gracias por habernos invitado.